Desde hace unos años, la fabricación aditiva se ha convertido en un factor diferencial en la fabricación de los coches de Fórmula 1. El coste de un radiador de Fórmula 1 puede costar hasta 40.000 libras. Hasta hace 6 años, los radiadores de la Fórmula 1 se hacían a mano. Actualmente se producen mediante impresión 3D y procesos de mecanizado. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un vitoriano que trabaja en Aston Martin F1 Team en temas de fabricación aditiva. Kaixo Aingeru, hola Aingeru, hola Aitor. Hola chicos, ¿qué tal estamos, Aingeru? ¿Ya con ganas? Sí, bueno, un poco nervioso, pero ahí vamos, sí, Muy sí. bien. Un placer total tenerte en el podcast de Tendencieros hoy. Pero antes de empezar la entrevista, tengo que recordar a todos los tendencieros que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram también, en YouTube, tenemos canal en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting, ¿eh? O sea que cuando van en coche al trabajo, en el metro, en el tranvía, en cualquier medio de transporte que van al trabajo, que van a darse un paseo, pues nos pueden escuchar en los cascos ahí, ¿eh? Y no os olvidéis de suscribiros, ¿eh? Y de darle al like. Y sin más, arrancamos Arrancamos motores. motores. Aingeru Elizondo Mesanza, ingeniero mecánico de Vitoria y que actualmente está en el departamento de fabricación aditiva de Aston Martin. Buenas noches, Aingeru, ¿qué nos hemos dejado? Sí, bueno, pues la edad y poco más, ¿no? Bueno, hay mucho más para contar, pero todo no se puede contar. Aficionado al fútbol también, en ciertas ocasiones va a haber partidos allí de la liga inglesa. Y claro, unir la pasión con el trabajo es algo que pocos pueden hacer, Aingeru. ¿Cómo acaba alguien de Vitoria trabajando para Aston Martin nada más y nada menos? Bueno, es un poco de mezcla de trabajo y suerte, como en todo en este mundo, ¿no? Pero bueno, más que nada esto viene de una manera gracias a las prácticas del programa FARO, que viene a ser un programa que al menos hace un par de años ofrecía el Ministerio de Educación. Y, y yo, gracias a ellas, llegué a una empresa pequeña en Suiza que en su momento tenía tan solo 3 4 empleados. En su momento yo estaba estudiando ingeniería mecánica y me quedaba pues, las prácticas y escribir el TFG, ¿no? Y marché hacia Suiza con esta oportunidad. Entonces, yo según llego a Suiza tampoco sabía muy bien qué esperarme, porque sí que había, bueno, había escuchado y leído sobre fabricación aditiva, pero en su momento también estaba un poco, digamos, recién llegada a, a la escena, entonces llegué allí un poco a ciegas. Sobre todo por cómo fue mi entrevista, porque recuerdo que fue de lo más poco, no sé, fue bastante Ortodoxa. informal en su momento. Eh, Fue una llamada por teléfono, me acuerdo, porque estaba celebrando el cumpleaños de mi madre. Y nada, vi una llamada ahí en el teléfono que venía de Suiza y dije, bueno, no puede ser otro más que esta persona. Y me acuerdo la entrevista era, bueno, ¿y tú sabes usar herramientas? Sí. ¿Y tú sabes usar ordenadores? Sí. ¿Y qué sabes la fabricación aditiva? Pues bueno, sé que es la fabricación basada en construir por layers o por capas. Y bueno, también sí que es cierto que tenía un poco mejor background tal vez que otra gente porque pese a que soy de Vitoria oficialmente en el DNI, siempre he vivido en un pueblo pequeño y ahí sí que me he dedicado a hacer chapucillas, cortes, soldadura, etcétera. Y bueno, yo creo que eso también me ayudó un poco. Y bueno, más allá de toda esta introducción de Suiza, yo cuando llego a Suiza tengo la suerte a la de un mes o dos cae un proyecto bastante gordo de Fórmula 1 en mi empresa de entonces. Entonces, por cuestión de necesidad de gente y por estar en el momento adecuado y el momento y lugar adecuado, pues me toca estar involucrado de primera mano en ese proyecto. Iba con la intención de pasar tan solo unos meses y al final pues,
me tiré 2 años y medio en Suiza, pues lo primero con todo este tema de Fórmula 1, que fue digamos que nuestro mayor cliente durante ese tiempo, pero luego también nos metimos en otros temas de aviación, sensores, nos metimos en temas también de salud, etcétera. Y pues la verdad que me dio, digamos que una gran experiencia y gracias a ello, pues en su momento, cuando salió la oportunidad de Aston Martin, pues me lancé a ella. Y se dio bien todo bastante, digamos, bastante fácil de la manera en la que todo lo que iba a tener que hacer en Aston Martin en el futuro, pues era lo que había estado haciendo a diario en mi empresa anterior. Sí que la parte complicada de esto es que vino a ser también en la época de coronavirus, entonces, Sí. pues ya sabes, todos los procesos vinieron a ser, bueno, vinieron a tardar meses y meses. Por videoconferencia, me imagino, y por teléfono. Al principio ya has dicho que Y, por teléfono, luego me imagino ya que con el coronavirus por videoconferencia, que nos acostumbramos todos. y igual, fue un poco mix de todo, porque sí que la primera toma de contacto con Aston Martin fue en persona, pero luego cuando íbamos ya por la segunda, ya es cuando se cierran fronteras, etcétera, etcétera, y ahí sí que tocó tirar de videoconferencia y demás. Pero bueno, no sé, digamos que una anticipación a lo que sería la vida después también, así que estuvo bien. O sea, Y preparación y oportunidad, ¿no? Surgió, estabas preparado y salió la oportunidad y sí, saca. la verdad es que se juntaron los astros y de una manera u otra también es, digamos que estoy haciendo en lo que soy bueno y en lo que tengo experiencia, así que Sí, estás, no hay mucho sí, más que eso. por lo que cuentas, estás ahí especializado a tope en tema de fabricación aditiva, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque ya lo sé, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿qué función haces en Aston Martin? ¿Cuál es tu día a día, por hacernos una idea? Sí, bueno, yo como acabo de mencionar hace poco, estoy más que nada especializado en metales, es lo que hice en Suiza hasta 2020. Entonces, en 2020 me uno a Aston Martin como ingeniero de DMLS SLM, que significa básicamente Direct Metal Laser Sintering o Selective Laser Melting. La verdad es que hay una variación increíble de nombres para esto, porque cada Sí, empresa está defendiendo su patente. claro. Entonces, sí que aquí hago una llamada a las empresas para que se pongan de acuerdo ya. Y así nos simplifican un poco el tema de buscar papers y este tipo de cosas. No deja de ser al final Y fundir metal con láser, ¿no? eso Prácticamente sintetizado resumiéndolo. por láser. Y bueno, me uno en esta posición, la que acabo de mencionar, pero con digamos, con la variación de que también en este departamento se trabaja con plásticos en una amplia mayoría. Entonces, mi día a día viene a ser todo aquel tiempo que no dedico a metales, pasarlo con plásticos, con otras tecnologías que se conocen como SLS o Ujú. FDM o SLA y alguna otra cosa más que no puedo mencionar por aquí. Sí, sí, sí. Ya Y en su día también hicimos una entrevista también a Gorka Fernández de Mizar Additive, que fue quien nos recomendó entrevistarte a ti. También estuvimos hablando también, o sea, ya hemos hablado anteriormente en el podcast de Tendencieros, ya hemos hablado algo de fabricación aditiva, ¿vale? Y bueno, aunque tú no nos puedas decir, pero bueno, los tendencieros algo ya saben. Los tendencieros que nos siguen algo de fabricación aditiva saben, mucho no. Algunos sí, nosotros mucho no, nosotros sí, y yo. Pero los tendencieros por lo menos saben como nosotros o más. sí, yo intentar no extenderme demasiado porque no voy a repetir lo que Gorka ha dicho. Y además, de esta manera también invito al resto de gente a que vean bueno, a que vean o escuchan el podcast con Gorka. Muy Y bien. eso es. Algo que me parece muy interesante, Angiru, es qué formación bueno, tú has comentado que tú estabas preparado y que surgió la oportunidad y pues bueno,
optaste a un puesto, pero si ahora yo, que no tengo ni formación ni oportunidad, quisiera trabajar en una escudería, ¿qué formación o qué pasos me recomiendas que tendría que hacer? Y bueno, yo creo que no hay una vía única, ¿no? Entonces, conozco gente con un montón de diferentes eh, formaciones o experiencias en su historial, pero sí que es cierto que en los últimos años, mayormente para departamentos como sean Aero o CFD o cosas así, sí que se está intentando contratar gente joven, diría, que tiene formación de máster en motorsport o similares. Ujú. Entonces sí que es cierto que eso, además del tema del Brexit y los consecuentes visados, pues lo han hecho un poco más complicado, y sí que ahora parece que la mejor solución para entrar a ese tipo de departamentos puede ser como algo así como un máster en una universidad inglesa. El motivo, pues por un lado también el visado estudiante también te permite estar cierto tiempo aquí en Inglaterra. Lo que sí que te puedo decir es que no soy muy especialista en esto. Y que luego te voy a pasar un par de nombres también, si quieres hablar a gente que se haya unido a equipos de Fórmula 1 más recientemente, para que les puedas preguntar por estos visados de estudiante, etcétera. Luego, para, digamos, perfiles más profesionales o más seniors, sí que se han abierto algún otro tipo de visado, o incluso las empresas, alguna que otra, no todas, se están ofreciendo a pagar el coste del visado. Pero bueno, es más complejo que lo que menciono ahora mismo, la verdad. Sí, eso ya tiene que ser para gente ya que está ya muy especializada y que la empresa busque concretamente ese perfil, ¿no? O que quiera estar contigo, ¿no? Concretamente, ¿no? Dentro de todas las opciones que tiene, pues oye, la mejor opción eres tú y entonces te voy a pagar lo que haga falta para que vengas a trabajar conmigo, ¿no? Y no tengo otra alternativa mejor dentro del mercado británico, por decirlo de alguna manera, ¿no? En efecto. Así que por ese mismo motivo, cuando no tienes mucha experiencia, igual es mejor estar ya aquí en Inglaterra, ya que en ese momento tienes el visado activo como estudiante, etcétera. Ujú. Y digamos que estarías aumentando tus posibilidades de una manera. Pero bueno, no es la única vía. También se está dando gente joven que está viniendo de otros países, incluso gente que ha estudiado en Madrid, etcétera, o bueno, Madrid o Egipto, o Sí, hay muchos sitios. Es una de las empresas en las que te vas a encontrar gente de más nacionalidades, la verdad. muy No bien. te puedo decir ahora mismo cuántas, pero puede estar en cuanto a 20, 30. Sí, sí. Oye, Aingeru, me gusta mucho tenerte hoy en el podcast porque eres un ejemplo, pues, que poca gente se anima a salir de los sitios de donde vivimos habitualmente, donde son nuestros padres, ¿no? Entonces, para mí, eres un ejemplo a seguir por muchas personas, ¿no? A ver, luego cada uno, pues, oye, tiene su cosa, ¿no? Pero la verdad es que hay que tener mucha valentía, mucho valor para salir fuera de tu zona de confort, ¿no? Y ir a buscar, pues, oye, a buscarse la vida fuera de lo que ya todos conocemos, ¿no? Y ya si te vas dentro de tu mismo país a otra ciudad, es atrevido, pero ya irte al extranjero ya también, eso ya es la leche, ¿no? Entonces, yo por mi parte, oye, encantado de tenerte en este podcast y de que los tendenciosos que nos escuchan, pues oye, que te puedan tener, que puedan ver esas experiencias que tienen personas como tú, ¿no? Y decir, ostras, es posible, ¿no? Y no quedarse, oye, yo también soy vecino tuyo de Vitoria, ¿no? Y de, joder, pues a trabajar, pues lo típico, en Michelin y Mercedes, que son las dos grandes fábricas que tenemos en Vitoria, ¿no? Pues hombre, se pueden hacer otras cosas, ¿eh? Y te puedes salir de Vitoria e irte a otra ciudad más grande o más pequeña o a un pueblo en el monte, o sea, puedes desplazar de otro sitio a buscar trabajo y te puedes ir al extranjero también y se está haciendo, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que también tiene su lado negativo, la manera en la que, bueno, creo que he mencionado a mucha gente antes, que yo como llevo la mayoría de mi vida profesional fuera de casa, pues un montón de términos, la verdad que solo los conozco en inglés, y sufro muchísimo para buscarles una traducción al español. Entonces,
Cuando yo... Habla con Aitor Aingeru porque es un artista. O sea, la última traducción que hizo fue de engagement, enganchamiento. O sea, es capaz, yo creo, de encontrarte cualquier traducción al Sí, sí, sí. castellano. Te lo traducimos rápido. Tú me mandas un WhatsApp cuando eso y yo te lo traduzco rápido. Madre mía. Sí, sí, la verdad es que yo sufro a diario de estas, así que... Pero bueno, bien, no es para tanto. Y bueno, de todas formas también, lo que hablábamos ahora de hacer másters y más, tampoco quería desanimar a aquellos que tal vez no lo hayan hecho, porque está el caso mío que yo iba a hacer un máster, pero llegó esta oportunidad y al final pues me quedé con ello antes que ir al máster. O incluso gente que no tiene estudios universitarios. Aquí en Inglaterra se da mucho el caso de gentes que han estudiado FP y también una de las cosas que me pilló bastante fuera de juego también, que aquí los FP pues no son de mecanizado o de diseño técnico o tal, sino que a muchos de ellos directamente les llaman como si fuera FP de ingeniería nivel 1, FP de ingeniería nivel 2, FP de ingeniería nivel 3. Y entonces, ese concepto de que tenemos en España de ingeniería solo ser para un universitario se queda un poco desfasado en este lugar, porque lo mismo si encuentras algún ingeniero de algo que tal vez no se haya graduado nunca en una ingeniería por universidad. Y sí que es cierto también que eso te vas a encontrar un montón de gente que no haya pasado por la universidad también. Entonces, yo creo que es bastante clave dentro de ello, si no optas por el camino de ir por el máster, pues también que tengas contacto con máquinas o materiales o software que se utilice asiduamente en la Fórmula 1 y pues puede que se dé el caso de que aquel equipo al que mandes un currículum pues esté utilizando exactamente mismo material, mismo software, misma herramienta y simplemente por el hecho de picar todos los boxes en verde pues seas la persona adecuada. No, vamos, no se mira tanto el historial académico como tal, sino más bien la experiencia en ciertos casos. Ok. Y yo creo que eso que es importante hacer ver también que aquí la FP tiene bastante valor y algo que también he visto aquí sí que es un poco más cierto para gente de fuera de Inglaterra llegar a este tipo de cosas, pero será mucho el hecho de los aprendiz, bueno, la figura del aprendiz se da bastante a menudo también. Es gente que con 17, 18 años empieza a trabajar en una fábrica, un equipo como estos y se apoya en un par de clases semanales, o sea, una o dos clases semanales, y en cuestión de 2, 3 años viene a entrar a una plantilla de estas también de una manera natural, de una manera que ya sabe todos los procesos, etcétera. Entonces, es una figura también que da bastante ventaja en este tipo de, de industria. Y igual no estamos tan acostumbrados a verlo, la verdad. Muy Has bien. dicho, has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, que lo has dicho al revés, has dicho muchas veces que no sé traducir del inglés al castellano, con lo cual deduzco que los papers, que toda la documentación y demás es en inglés el máximo, ¿no? El máximo acceso a esa documentación. Claro, por supuesto, indudable que hay que estudiar inglés y que el nivel de inglés tiene que ser alto, pero ¿recomiendas también estudiar la carrera o algún tipo de especialidad en inglés Uh, pues o no es además, necesario? poco, ¿no? Yo creo que no es necesario, la verdad. Yo creo que es más bien el hecho de saber explicarte y comunicarte en inglés. Creo que es el factor diferencial. No tiene por qué ser el hecho de estudiar en inglés, no te va a dar más puntos. Y de hecho, creo que también para muchos empleos ni siquiera necesitas un título de idiomas, el cual se pide bastante a menudo en empresas de España, pero aquí simplemente, al menos, la verdad es que solo he estado en 2 empresas en el extranjero hasta ahora, pero nunca me han pedido ningún título de idiomas y lo que realmente se certifica es que sabes hablar el idioma y que te sabes comunicar. Y eso creo que es algo que pues lo mismo que te he dicho antes, sea
una entrevista de trabajo por teléfono o sea una entrevista de trabajo presencial, pues se demuestra en cuestión de 15 minutos, 20. Eso se demuestra rápido, si no Y hace menos. falta. Por mucho título que tenga, se demuestra rápido, sí. Entonces, tampoco creo que sea un factor diferencial el hecho de aprender en inglés, pero sí que, al menos aquí en los departamentos que he hablado, que igual son un poco más técnicos, pues sí que se fijan un poco más en la matrícula de en qué universidad ha hecho esto, en qué universidad han hecho lo otro. Sí que suelen tener preferencia por alguna que otra universidad, eso sí que es cierto. Bueno, Aingeru, muy interesante esto que nos estás diciendo del tema de, oye, de cómo promocionar al extranjero, de cómo acceder a estos puestos de trabajo, pero yo creo que ha llegado el momento también de hablar un poco de fabricación aditiva, etcétera. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, si te parece, y nos vas a ir comentando, por ejemplo, que me gustaría a mí saber, por ejemplo, en el campo del SLM, Selective Laser Melting, del cual tú eres experto, ¿qué ventajas nos da esta tecnología a la hora de producir piezas respecto a otro tipo de tecnologías? Yo creo que la que más noto a menudo es los plazos, que los puedes reducir notablemente, pero bueno, más allá de eso también puedes construir geometrías que tal vez sean imposibles hacer con métodos más tradicionales. O también un gran factor dentro de la Fórmula 1 también se intenta poner canales dentro de las piezas, o bueno, nosotros llamamos pressure tabs, que vienen a ser, creo que la traducción es canales de presión. Sí. Entonces estos canales van como por el interior de la pieza con formas de un gusano, digamos, que no es lo que irías a lograr con un taladrado o vertical. Entonces eso es bastante imposible o difícil o imposible de hacer con técnicas tradicionales y se utiliza bastante a menudo en piezas estándares del coche. Entonces el tema sobre, bueno, digamos, la función de estos canales es salir en áreas en las que los ingenieros quieran saber la presión de aire y a través de ello pues, tener lecturas de cómo está funcionando digamos, un ala trasera o los conductos de refrigeración, etcétera. Más que nada, son puntos sensitivos para darnos información. Y además de esto también nuestra opción de hacer piezas huecas, entonces también estaríamos ahorrando por un lado material y por otro también volumen o masa de pieza. Y también relacionado con tener plazos más cortos, pues por ejemplo podríamos hacer lo que se llama piezas near to shape, que viene a ser pieza casi finalizada, ¿no? Entonces el tema es que la fabricación aditiva actualmente no es capaz de lograr ciertas tolerancias que el mecanizado es capaz de lograr. Entonces, harías una pieza casi en geometría final, tal vez con 1 milímetro o 2 extra o medio, y con el mecanizado en cuestión de 20 minutos o 15 podrías conseguir digamos, la cara que necesitas mecanizar en vez de hacer digamos, todos los planos mecanizados, pues ahí ahorramos bastante tiempo también. Y más que nada, esos son los mayores beneficios. La velocidad es bastante crucial también cuando estás en un ambiente o en una industria como esta, en la que tú ves a tu competidor que está haciendo esto y parece que le está funcionando y dices, pues no voy a esperar más y le voy a dar una oportunidad a esto que está haciendo mi competidor, a ver si me funciona igual de bien. Y en cuestión de 3 días o 4, igual eres capaz de enviar una pieza o un set de 20 piezas al circuito a probar, mientras que si lo tuvieras que poner en un centro mecanizado, pues igual te tardaría 2. Entonces sí que se notan este tipo de ventajas bastante a menudo y se hace provecho de ellas también. Bueno, Aingeru,
Siguiendo con lo que has comentado, ¿no? Que muchas veces os fijáis en lo que hacen pues otros equipos, etcétera, ¿no? He visto que escribiste hace un par de años, o igual ya 3, un pequeño artículo sobre ingeniería inversa aplicado a la fabricación aditiva. De esto la verdad es que hay muy poquitas lecturas, yo creo, que por ahí. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este artículo que escribiste en su día, de la ingeniería inversa en fabricación aditiva? Bueno, lo primero de todo, sí que ahora la CIA está persiguiendo y castigando la ingeniería inversa, pero bueno, centrándonos en el artículo, sí que fue el desarrollo de mi TFG, el cual escribí en Suiza, y era una combinación de la ingeniería inversa y fabricación aditiva. Entonces, el tema inicial fue, digamos que replicar piezas de un avión de Ujú. 1917, el cual participó en la Primera Guerra Mundial. Y el tema es que allí en Suiza había un club de fans de este avión y habían decidido comprar los restos que quedaban de 3 de estos aviones. A partir de esos 3 restos, la idea era volver a reconstruirlos. Entonces se daba la casualidad de que igual de uno tenían una pieza, pero para los otros dos pues no daba para tanto, o habían desaparecido, o igual habían caído en combate o algo así. Entonces el plan entonces fue empezar a escanear piezas 3D de aquellas de las que teníamos todavía eh, las piezas originales y reconstruirlas en aluminio en su momento. Ujú. Y la verdad que fue bastante enriquecedor, no solo por el tema de la ingeniería, sino también el hecho de ir un poco hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y la verdad es que se me dio bastante bien, se tuvo bastante éxito en la uni. Entonces, a partir de ahí, pues se dio la oportunidad de poder enseñarlo también en una conferencia en Madrid. Y a partir de que se dio la oportunidad, intenté desarrollarlo un poco más y ya ir un poco más a fondo en el tema de ingeniería Ujú. inversa. Entonces ya miramos ingeniería inversa parametrizable, etcétera. Y la verdad que quedé bastante contento y aprendí bastante del tipo de escáneres y tecnologías Ujú. para crear eh, para crear superficies a partir de escáneres. Y la verdad que a día de hoy también es eh, ¿cómo llamarlo? Useful. Sí, Útil, sí, útil. útil. Perdona. Útil, ya que a diario también tengo que chequear la calidad de las piezas que fabrico en mi propio departamento, en mi metal, y bueno, la calidad, geometrías, etcétera. Entonces es algo que de una manera u otra también me benefició a la hora de entrar en Aston Martin. Muy Y bien. la verdad que es como cerrar un círculo de una manera u otra, que el TFG te ayude al trabajo con el que has estado soñando, Ujú. pues la verdad que te alegra bastante, sí. Qué bueno lo que nos has contado del avión de la Primera Guerra. La verdad es que me ha gustado mucho. Ya queda claro que fuiste capaz de hacer piezas para un avión de la Primera Guerra Mundial. Pero ahora vamos a hablar del Fórmula Uno nuevo. ¿Cuántas piezas finales del vehículo son fabricadas por tecnología 3D o en parte por tecnología 3D? ¿Y cuál sería la más compleja de todas? Bueno, aquí estamos metiéndonos en un tema un poco difícil de explicar, porque hay muchas de las piezas que se hacen en 3D también son, lo que llamamos tools o herramientas, entonces las Mm, utilizas para que luego crees la pieza final. Entonces, si juntamos todas ellas, estaríamos hablando probablemente de cientos o miles de piezas Wow. en un coche. Y luego, pues sí que semanalmente, juntando piezas de túnel de viento y piezas de coche final y piezas auxiliares, estamos hablando de miles de piezas semanales. sí. Lo cual puedes imaginarte en tema de trazabilidad, etcétera,
el follón que puede ser. Sí. Así que... Sí. Y si no es meternos en jardín de 11 varas, ¿cuál es la pieza más compleja a la que te has podido enfrentar? Si puedes decirlo. Lo ¿O puedo qué decir tipo de pieza? porque no me he enfrentado a ella personalmente. ¿Todavía no te has enfrentado a ella? No personalmente, pero puedo decir que tengo, digamos que, debilidad por el roll hoop, que viene a ser el arco o la estructura antivuelco de un coche. Es decir, si tú miras el coche desde la parte Sí, lo central vemos o detrás tuyo. frontal, exactamente lo que está encima de la cabeza de nuestro compañero Iker. Sí. Justo aquí. Ahí. O Oye, bueno, encima de mi cabeza ahora mismo. Sí. Entonces, viene a ser un arco que va encima del casco del piloto. Y pues se hacen diferentes materiales, depende de los equipos. Hay quienes lo hacen en titanio, hay quienes lo hacen en Scalmaloy, que viene a ser un aluminio de altas prestaciones. Y hay diferentes maneras de hacerla también, pero yo creo que el mayor, la causa del interés es más que nada lo crítica que es esta pieza, porque depende en gran manera de la vida del piloto. Entonces, el hecho de que ya se hayan certificado estas piezas para estos usos, yo creo que va a dar también un impulso a la fabricación aditiva en general, porque la gente ya empieza a tener un poco más de confianza, empieza a ver los resultados, etc. Sí que es cierto que ahora también esto puede causar un poco controversia. Es la misma pieza que en la carrera de Silverstone de este año, el coche de Wang Yuzhou volcó, y esta pieza es la que de una manera u otra también falló. Entonces, desde entonces está mirando a ver qué es lo que ha podido fallar en este caso, porque estas piezas van en todo momento, tienen que ser certificadas por la FIA en crash test, en test de fuerzas, etc. Entonces, una vez que la pieza pasa esos test, se supone que es suficientemente buena, y a partir de ahí pues han decidido para los próximos años empezar a hacer esos test un poco más exigentes y meter otro tipo de fuerzas entre medios, etc. Y ya digo, creo que tengo debilidad por esta pieza porque cuando la ves, cuando digamos todavía está desnuda y no tiene nada de fibra de carbono alrededor suyo, ¿no? Pues es bastante, digamos que, no sé cómo decirlo en adjetivos, pero es bastante Compleja. chocante, y las veces que la he visto en otros equipos y demás es compleja de construir también con la fabricación aditiva. Entonces es digamos, un buen reto y algo bonito que hacer dentro de la fabricación aditiva, y más que nada eso, que es la señal de que si se pueden hacer piezas críticas como esta, se podrán hacer otras tantas piezas críticas más en el futuro. Sí. ¿Y qué más cosas Se suele decir habitualmente que la Fórmula 1 es el banco de pruebas de luego, pues, innovaciones que van a venir a los coches que conducimos en nuestro día a día, ¿no? Entonces tú también has dicho, pues eso, que al final esto es un avance, pues el tema de la fabricación aditiva que le puede dar un impulso muy grande para para utilizar la fabricación aditiva en otros procesos productivos en industria, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuánta realidad tiene esto de que el Fórmula 1 es el banco de pruebas de los coches que luego conducimos todas las personas? ¿Hasta dónde esas innovaciones se trasladan? Esta es una pregunta un poco compleja por el hecho Sí, de que sí, ya lo sé. hay muchas tecnologías que se han aplicado directamente y fácilmente. Pues digamos, la fibra de carbono, el primer coche en el que se implanta, creo que es un McLaren MP41. Creo que estoy hablando de los 1980 o 90 por ahí.
Y a partir de entonces, cuando hacen el monocasco en fibra de carbono, la gente se da cuenta de sus virtudes y empiezan a hacer coches deportivos, coches más de diario con estos materiales. Entonces hay casos extremos como este, que es bastante claro, pero luego ya de cara a los nuevos coches, digamos, los coches híbridos que se están viendo últimamente, pues sí que se vio de una manera u otra interés de la FIA pues, para potenciar estos sistemas híbridos y sistemas de recuperación de energía y así. Entonces creo que la manera en la que se implementa puede ser un poco difícil porque tampoco hay tantos fabricantes de coches que estén ahora mismo involucrados directamente en Fórmula 1, o al menos no tantos de coches diarios. Pues tenemos el caso de Alpine, que es Renault, pero más allá de ellos, pues la mayoría de otros constructores son constructores de coches más de alto standing. De alta gama. Y sí que probablemente se haya aprendido un montón durante este tiempo con los sistemas de recuperación de energía, que en su momento fue el KERS. Entonces, a partir de ahí probablemente hayan hecho ciertas patentes, etcétera, que ahora se estarán intentando vender o se están intentando implementar en coches de diario. Pero es difícil hacer digamos, un trasvase 1 a 1 de un coche Fórmula 1 a un coche de diario. Y sí que luego se explora mucho con nuevos materiales, lo que acabamos de mencionar ahora, pues el tema de fabricación aditiva, nuevos materiales y nuevas maneras de construir estos, maneras de hacerlas más rápidas, maneras de hacerlas más eficientes. Entonces yo creo que eso de una manera más indirecta llega a la cadena de montaje posterior, pero probablemente tarden más años en llegar, puesto que no hay tanto interés probablemente por estos materiales de alto rendimiento. Entrando un poco en el diseño ya del Fórmula 1, la última gran mejora que habéis hecho en Giro ha sido el espectacular e innovador alerón trasero que, pues bueno, que ya tuvisteis en Hungría y que dio buenos resultados. Tan revolucionario fue que muchos equipos se han quejado de que sea legal o no sea legal. Claro, fue el paso previo a asumir la derrota y admitir que probablemente tendrán que no hacer ingeniería inversa de cara al 2023, pero intentar copiar un poquito. ¿Cómo se gestionan las novedades y los nuevos desarrollos con el tema de la ilegalidad del desarrollo? Porque la línea desde fuera parece muy fina. Yo creo que antes en el pasado era un poco más fácil, pero el hecho de que no había límite presupuestario. Entonces tú ibas al circuito, ibas con algo novedoso, te lo llevabas en secreto y si nadie se quejaba, pues ahí se quedaban, ¿no? y si no lo detectaba la FIA también. Pero bueno, ahora con temas de límite de presupuesto y demás, todo aquello que lanzas al circuito, pues quieres que no sea una pérdida de dinero al final. Entonces no te vas a jugar el desarrollo de una pieza que pueda costar cientos de miles de euros o pounds o dólares en este caso, y para luego, según la destapes, te la prohíban. Entonces ahora hay ciertos mecanismos en los que tú puedes consultar con la FIA. Oye, intentaremos hacer esto, lo otro es legal, ¿cómo lo podríamos hacer legal? ¿Va en contra del espíritu competitivo o el espíritu de las reglas? Entonces, ahora sí que hay ciertas herramientas para consultar con la FIA y asegurarte que tu dinero no va directamente a la basura. al hoyo. Sí, claro. Entonces ahora sí que se suele consultar bastante a menudo este tipo de cosas antes de lanzarlas, eso es. Sí. Y luego me imagino que ahí habrá también temas de patentes, etcétera, ¿no? Para evitar también que se copien, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, este es un tema también un poco difícil, porque el tema es que en el momento en el que tú patentas cierta invención, Ya se conoce. exactamente, ya se conoce. Entonces,
antes de revelar cuál es tu invención, el espíritu o lo que se ha visto en los últimos años es el hecho de proteger tu secreto industrial, ¿no? Entonces, si tú sabes que también hay otro aspecto en la Fórmula 1, que es si tú patentas algo y eres el único beneficiario de ello y tienes, digamos, beneficio competitivo, los otros 9 equipos se van a quejar y probablemente vayan a ser capaces de prohibirlo. Si no es para las próximas carreras, será para final de año. Entonces tienes un uso limitado de esa patente. Es más interesante tener la información del desarrollo, ¿no? Y seguir Es en efecto. innovando, ¿no? Entonces prefieres callarte probablemente cuál es el beneficio de él, y si los otros lo descubren, probablemente sabes que van a tener que gastar bastante más tiempo y dinero que tú para ponerlo al mismo nivel en el que tú eres capaz de llevarlo. Entonces, ahí está el tema de las patentes. No se han visto tantas en Fórmula 1, al menos en los últimos años. Es interesante, ¿eh? No había pensado al revés, mira. Y luego, al parecer también, no he patentado nunca nada, pero sí que se suele tardar bastantes meses o años, ¿verdad? Probablemente me lo podréis confirmar vosotros. No es una tarea normalmente inmediata, sí. Suele ser un proceso medianamente largo. Claro. Y cuando tú patentas algo, no puedes mostrarlo hasta que realmente tienes la patente. Entonces, ¿serías capaz de mantener escondida en tu fábrica una invención que vaya a romper el mercado? Tanto tiempo ya. Tenerlo escondido por un año sin poder tener beneficio de ello. Ahí está. Tienes que buscar también un poco el beneficio y el punto negativo de ello. Hay que hacer un poco balance de ello. Eso es. Seguro que están todos los tendencieros pensando que voy a hacerte esta pregunta, Ingeru, y seguro que no quieres que te la haga, pero te la voy a tener que hacer. O sea, que sé que es la pregunta del millón. ¿Será Alonso campeón con Aston Martin? Sí, Mójate pues, un poquito, venga, mójate un poquito. intentaré darle un coche para al menos ganar una carrera o hacer un podio. Menos para que se retire con una alegría. Que lleva 2 años un poco tristón el pobre. Lleva unos cuantos años tristón. Yo creo que se merece una alegría y tenéis que dársela, ¿eh? Sí, a ver, no sé, sí que lo que se ve, que las ideas o conceptos que se ven, pues obviamente hay progreso de un año para otro y tiene buena pinta, pero el tema es que nunca sabes cómo de buenos son los conceptos de los oponentes, así que Claro. hay que estar un poco a ver quién gana esta carrera. Los demás tampoco patentan, ¿no? Y no se puede saber nada. Bueno. Callamos mucho todos por aquí. Hay que callar y no dar pistas a los demás de lo que estáis haciendo, está claro. Pero eso sí, esperamos que nos deis una alegría no solo a Fernando Alonso, sino a todos, ¿eh? La verdad es que incluso a los accionistas yo creo que les vendría bien. Esos a los que más. Este año ha sido complicadito. Ya hemos visto los resultados, ahora estamos levantando el vuelo un poco, así que yo creo que se respira algo mejor ambiente, un poco más alegría y todo en la empresa. Así que tampoco hemos llegado a salvar el año, digamos, pero hemos mejorado suficiente. Pero la tendencia es muy ascendente, con lo cual en principio hay buenas perspectivas. Yo creo que teóricamente debería ser así. Eso es. Bueno, Ingeru, ya llevamos un buen rato charlando contigo, ¿eh? Y la verdad es que se me ha hecho corto, ¿eh? A pesar de que llevamos un buen rato. Y ya para ir ya acabando, ¿podrías darnos alguna recomendación, algún libro, algún blog, algún podcast para los tendencieros que nos escuchan? Sí, bueno, más que nada me voy a centrar lo primero un poco así, un poco más generalista para fans de la Fórmula 1 y tecnología un poco más generalista, digamos. Pero sí que he encontrado bastantes datos interesantes en lugares como hay un foro en la web que se llama f1technical.net, en la que la gente pone
allí sus conspiraciones, sus piezas, ¿para qué valdrá esto? ¿Para qué será esto? ¿Qué material habrán puesto aquí y allá? Entonces, es bastante curioso el tema de ideas locas que llegan a mencionar, pero algunas es verdadera o está en lo cierto, entonces no está de mal verlas. Y luego, este mismo tipo de foro también, o similar, lo puedes encontrar en un subreddit que se llama, bueno, F1 Technical también. Y aparte de ello, también hay 3 dibujantes o, digamos, personas un poco más famosas de cara a las redes sociales y etcétera, que 2 de ellos hacen explicaciones bastante educativas y más, pues uno de ellos se llama Craig Scarborough, si lo pronuncio bien. Bueno, este mejor nos lo pasas por escrito, y así lo podemos poner en notas. Y suele hacer explicaciones de las novedades técnicas cada fin de semana o bastante a menudo. Luego hay un chico español que está en Dacen ahora mismo, en la televisión, que Albert Fábrega, que hace explicaciones también, creo que es cada fin de semana, sobre prácticamente cada novedad técnica que se ha mostrado en cada uno de los circuitos. En su momento hizo comparación de ¿cómo se dice? De alas frontales. También explicó el Dual Axis System de los Mercedes de hace 1 o 2 años. Entonces lo suele llevar de una manera bastante educativa y como prototipos prototipos visuales de cada invención, y es bastante fácil de seguir. Y luego hay un chico italiano también que hace dibujos pues en Instagram, LinkedIn y así, de explicaciones técnicas, y se llama Rosario Emanuele Giuliana, que para aquel que quiera ir un poco más en detalle puede encontrar cosas bastante fuertes. Ahora me acabo de acordar, también hay un chico que se llama Giorgio Piola, también hace dibujos bastante educativos en este sentido. Y libros, pues también el más conocido y más fácil de leer también, How to Build a Car, es la autobiografía de Adrian Newey. Es bastante curiosa, porque a mí realmente me lo puse a leer antes de entrar aquí, y luego me di cuenta que el pasado de Adrian Newey, de una manera u otra, tiene que ver con el edificio en el que yo estoy trabajando actualmente. Porque yo no estoy en la fábrica original de Silverstone, sino que estoy en un edificio que tiene un túnel de viento viejo, etcétera. Ya no se usa, pero Adrian Newey estuvo por ahí haciendo sus pinitos años atrás, o los Qué colegas bueno, de Newey al menos. qué bueno. Y bueno, la empresa en la que trabajó luego fue a bancarrota, etc. Pero eso ya es otra historia, son curiosidades. Y ya más hablando del SLM o del MLS, hay un libro por ahí que podría llamar la atención de la gente, que se llama Metal Additive Manufacturing for Propulsion Applications. Como toda información sobre esta tecnología está en inglés, porque en español apenas existe nada. Y también he de decir que, digamos, donde más he aprendido es en papers científicos y demás, porque los libros tampoco es que hayan ido tampoco han profundizado mucho ciertos temas que en niveles técnicos igual necesitas tocar más a fondo. Y ya nos has dado unas cuantas pistas de libros y blogs y demás. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en Tendencios, Aingeru? ¿A quién le echas la caña? A ver. Bueno, había pensado que además de Gorka Fernández, yo hablo también de vez en cuando con Fernando Barriz, que es también el CEO de Optimus 3D. Es una empresa que está en Miñano, pero bueno, el tema es que tampoco quería entrar en temas muy repetitivos, porque también trabaja en fabricación aditiva. Entonces, no, sí que es cierto que igual nos puede dar un poco más de pistas por el tema del sector salud y sector biosanitario, que últimamente
sé que han estado haciendo grandes progresos. Pero por daros alguna alternativa, sí que quería dar un poco dar visualización también, ¿no? Un poco de visibilidad, perdona, a los chavales de Vitoria, vecinos nuestros que están en la Fórmula 1, que conozco alguno que otro, y luego a algún que otro miembro también del País Vasco que está, sea en Mercedes o en Aston Martin o en Alpine. Entonces, además de Fernando, te voy a dar un par de nombres. De Vitoria conozco a David Apellaniz, que trabaja conmigo. Y también está en Mercedes, en este caso, también de Vitoria, y con probablemente un poco más el perfil que estaba mencionando antes, de un estudiante más de última generación que ha pasado por el tema del Brexit, visados, etcétera. En Universidad Inglesa está Antoine Uriarte, que acaba de entrar ahora en Mercedes. Y varios nombres ya, sí, un poco popurrí de gente del País Vale, Vasco. yo creo que con eso ya está bien, ¿eh? Ya nos has puesto Pero, aquí el listón alto, ¿eh? bueno, a ver, hay un, un ingeniero también en Mercedes, se llama Xavi Romero, que también es de Vitoria y también es top boss. Viví con él un par de meses también. Fue bastante gracioso llegar a una casa compartida aquí en Inglaterra y sin saber que éramos de la misma ciudad, compartir charlas por 2 o 3 semanas hasta que se nos ocurrió preguntarnos a ver de dónde éramos. Eso te va a ver. Y decir, ostras, si este vive encima de mi colegio De toda la vida. de toda la vida. En fin. Así que sí, Bueno, Xavi Romero también es top, sí. top, muy buena gente por ahí. Bueno. Oye, brevemente, ¿qué crees que debería tener un auténtico tendenciero industrial o qué crees que debería trabajar en 2023 para mejorar? Brevemente. Bueno, yo diría que sobre todo tener curiosidad por las nuevas tecnologías y luego yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado durante este tiempo eran todos aquellos proyectos colaborativos con otras entidades, universidades, empresas, sobre todo proyectos de investigación y desarrollo. Y creo que sería bastante interesante pues eso, trabajar colaborativamente con otra gente por el hecho de que el conocimiento se va a transferir mucho más rápido y vas a ser capaz de enriquecerte mucho más profesionalmente. Así que a perder el miedo a colaborar y a hacer cosas guapas. Por eso. Muy bien. Bueno, para ir acabando ya, Aingeru, ¿dónde te pueden encontrar los tendencieros industriales si es que quieres que te encuentre alguno? Pues la verdad es que tampoco le doy mucha caña a LinkedIn, pero sí que de vez en cuando posteo algo. Así que si me encuentran por LinkedIn Aingeru Elizondo, pues de vez en cuando si la empresa lanza algún vídeo corporativo, así lo detectaré. No, Sí, así que ya vi yo un vídeo de hace unos meses que habías reposteado de Aston Martin, de los procesos de fabricación y muy bueno, la verdad, ¿eh? sí, la verdad que ahí se cubre durante 1 minuto y medio así bastante de lo que hago, así que está bastante bien. Y luego, pues, nada, Aingeru Elizondo Mesanza y allá estaré. No me corto mucho en aceptar invitaciones, así que podemos hablar tendidamente de lo que queráis. Muy bien, Aingeru. Oye, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros esta noche, porque hay que decir que son ya las tantas de la noche, hoy se nos ha hecho un poco tarde aquí. Y por mi parte, desearte mucha suerte esta temporada y que nos deis muchas alegrías a todos. Vale, muchas gracias. A tener buena noche. Ya siento haberos entretenido tanto hasta estas horas porque, bueno, ya sabéis, aquí es una horita menos, así que no duele tanto, ¿no? Un placer. Bueno, y sin más, Aingeru, Iker, aquí acabamos el podcast de hoy. Para todos los tendencieros, dejadnos vuestros comentarios si queréis aportar vuestra experiencia, si queréis añadir algo más. El resto de tendencieros os lo agradecerán. Ya sabéis también que podéis ayudar
al resto de personas dando al like, recomendando, poniendo 5 estrellas para que le aparezca a más gente y ya sabéis que tenéis que suscribiros. Que suscribirse es gratis y darse de baja también. Y sin más, tendenciera. La semana te espera. Chao, Engeru, chao, Aitor. Claro. Chao.